Jóvenes y tutores, buen día. Les envío con este video las actividades que corresponden a la asignatura de español y que son para revisión a partir del día de hoy, 25 de mayo, para el día 30 de Bueno, para el tema número 13, que se llama escribir cartas formales, es importante para empezar que lean con mucho cuidado cada una de las sesiones que componen el tema. No se van a realizar todas las actividades, pero sí les pido que lean todo con mucho cuidado y que analicen principalmente las preguntas que vienen ahí planteadas, porque nos van a ser de mucha utilidad para hacer el proyecto del tema. Bueno, sí les voy a señalar aquí rápidamente cuáles son las actividades que se van a realizar tanto en el libro como en la libreta, pero recuerden que no todo se va a contestar. Eso sí, hay que leer desde el inicio todo el tema. Por ejemplo, las sesiones 1 y 2 hay que leerlas todas desde el inicio. Entonces leen, analizan, por ejemplo, este tema de acá, este cuadro que viene aquí, lo van a contestar. Después de haber analizado lo anterior, contestan aquí mismo. O sea que esta actividad sí se va a realizar contestada aquí en el libro con letra legible, con letra que se entienda, con letra clara. Y por ejemplo, estas preguntas de acá las leen, las reflexionan, pero no las vayan a contestar en la libreta, no es necesario, ¿sí? Lo que sí quiero es que las lean y las analicen. Continuando con la sesión, igual, aquí viene el esquema para escribir cartas formales. Esa es la actividad del tema que corresponde al número 13. Entonces lean muy bien las fases, porque estas fases les van a ayudar a redactar su carta formal. Bueno, esta actividad de acá de la sesión número 3 también sí se va a realizar. En este caso tienen ustedes que leer, tienen ustedes que ver este video que yo les voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Les voy a reenviar este video que se llama carta de recomendación, y también pues tienen que hacer esta actividad que consiste en analizar estas imágenes, y en su libreta tienen ustedes que hacer pues de cada una de las imágenes marcar, o mejor dicho, describir qué situación se va a resolver, por qué representa un problema, quiénes están involucrados, con qué propósito se escribiría una carta formal y a quién o quiénes deberían dirigirla. Entonces esto se va a realizar con cada una de las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen tal vez de un basurero, de situaciones poco higiénicas en la calle, tal vez de perros que andan por ahí abandonados. Entonces hay que describir cuál es la situación, porque representa un problema, y todo lo que viene aquí en esta tabla, que repito, se tiene que hacer en la libreta. Bueno, seguimos leyendo y analizando. Ustedes con todo el tiempo del mundo tienen varios días para realizar esto. Leen y analizan cada uno de los apartados. Esto de aquí también, ya habiendo visto el video, lo pueden ver las veces que sea necesario. Ustedes tienen que hacer esta especie de borrador de ideas sobre qué cosa tendría que llevar una carta de solicitud tipo carta formal, que es a una autoridad. Bueno, tienen ustedes que poner aquí qué elementos debe llevar, ¿sí? Por ejemplo, seleccionen un problema o situación que ustedes vean en su comunidad, ahí en su colonia, o que tenga que intervenir alguna autoridad. Hay que describirlo, a quién afecta, qué es lo que van a pedir, qué es lo que se solicita, por qué es válida la solicitud, y todos estos elementos marcados en este espacio como si fuera un borrador, ¿sale? Entonces dan respuesta a las preguntas que vienen aquí para poder hacer su carta formal. Bueno, el borrador de su carta formal, ese lo van a hacer ustedes en su libreta tal vez, pero para ayudarse a hacer ese borrador, pues ustedes aquí tienen algunas preguntas que son una especie de guías, y sobre todo en la sesión número 5 tenemos algunas cartas de ejemplo, que son estas de acá. Hay que analizar estas cartas que son ejemplos de cartas formales. Analicen qué elementos tienen, porque la mayoría de estas cartas casi tienen los mismos elementos, hasta distribuidos de manera muy similar. Tenemos la fecha, la autoridad a quien se dirige la carta, un saludo, el cuerpo, una despedida y la firma de quien está o de quienes están elaborando la carta. Es importante que vean estas cartas porque son ejemplos que les van a servir a que ustedes hagan su propia carta.
¿sí? Y más aún, en esta parte de la página número 241, bueno, aquí vienen los elementos. Yo creo que este es lo que más les va a servir para hacer su carta formal. Tienen que hacer una carta formal que debe llevar la fecha de elaboración, debe llevar la información del destinatario, debe llevar un saludo, debe llevar el cuerpo. En el cuerpo de la carta, que es todo este recuadro, tiene que ir tanto la descripción del propósito para que se escribe, cuál es la situación que ustedes quieren comunicarle a la autoridad a la que se dirigen y qué es lo que le están pidiendo. Entonces, si hay alguna situación que ustedes observan en su colonia o en donde viven, pues la describen aquí y hacen su solicitud. ¿Qué es lo que están ustedes solicitando? Lo tienen que describir así en este cuerpo cuando hagan su carta. También hay que incluir una despedida. Vean que tiene que ser siempre como una manera de educación a quien estamos dirigiendo la carta. Se le pone una despedida. Aquí en este ejemplo dice: agradecemos su atención a la presente. Atentamente. Y viene la última parte, que es el nombre de ustedes y la firma. ¿Vale? Entonces este esquema que viene acá les va a ayudar a hacer su carta formal. Es lo más importante que deben analizar. Aparte de las actividades que vienen en el libro, esto lo leen con mucho cuidado. Bueno, pasamos ahora a lo que es el proyecto del tema con el cual vamos a calificar. Aparte de las actividades que ya mencioné al principio del video, pues tenemos que realizar dos cartas formales. La primera debe dirigirse a este personaje que está aquí escrito, que es el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Entonces, todos los elementos que ya mencionamos anteriormente hay que ponerlos en esta carta formal: la fecha, el nombre de la autoridad, el saludo y sobre todo lo más importante, que es el cuerpo. Entonces, aquí ustedes van a describir qué problemática se nos ha venido con todo esto de la pandemia del COVID. Bueno, ustedes van a describir toda la problemática que hay, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con su salón, con su aprendizaje, con ustedes como alumnos, cómo les ha afectado y qué cosa le solicitarían al secretario de Educación, qué cosa le solicitarían para mejorar las condiciones de la escuela, para mejorar lo que nos estamos atrasando con las actividades, ya sea que ustedes soliciten material para higiene, material para sanitización, que soliciten que se extienda el horario escolar, que soliciten que ya regresemos a clases, que soliciten ir a clases los sábados. Bueno, lo que ustedes crean que necesitan y necesitamos todos en la escuela para reponer o para reforzar el aprendizaje que tanto se ha visto afectado en estas semanas que han transcurrido, lo van a describir en una carta formal dirigida a esta autoridad educativa. Entonces, estos datos son los que debe llevar su primera carta: el nombre del secretario de Educación, aquí viene el cargo que ocupa y pues todos los demás elementos que incluyen desde el saludo hasta el mensaje de despedida. Bueno, el mensaje de despedida tiene que ir también redactado por ustedes, lo mismo que su nombre y su firma. Todo esto en hoja blanca. ¿Vale? Esta es la primera carta que necesito como proyecto del tema. Es la mitad de su calificación. Va con estas dos cartas formales. La primera, recuerden, a esta autoridad educativa. Y la segunda carta formal que requiero que escriban, esa va dirigida a mí. Entonces, ustedes con todos los elementos que debe llevar, desde la fecha, aquí desde mi nombre y mi cargo que ocupo en la escuela. Yo, por ejemplo, aquí le pongo lo que debe llevar: maestro de primer grado grupo A de la escuela telesecundaria José María Morelos y Pavón. Y pues el saludo y el cuerpo de esta carta formal, que también es en hoja blanca, pero es muy aparte de la otra. No vayan a pegar las dos cartas en una sola, no. Esta es una carta aparte, pues ustedes tienen que describir cómo es que realizan sus actividades. Aquí ya no me van a solicitar nada porque pues allá es como que una carta no tan formal, pero sí quiero que ustedes me describan. Esa es para mí la más importante, que ustedes me describan en una carta qué
cómo llevan a cabo las actividades en su casa, cómo le hacen para estudiar, cómo le hacen para hacer las actividades que les pongo, qué pasa cuando tienen duda, en qué espacio hacen su tarea, en qué horario realizan sus actividades, bueno, qué dificultades se les han presentado con toda esta situación de la educación a distancia, o también pues las anécdotas o opiniones que tienen con respecto a trabajar de las actividades escolares sin ir a la escuela. Entonces sí quiero que en esta segunda carta formal ustedes me platiquen cómo le hacen para estudiar en su casa. Esta es para mí la más importante, así que échenle muchas ganas, háganlo en hoja blanca, con letra legible, con letra que se entienda, pónganle todos los elementos que ya quedamos que deben ir en su carta, como la despedida, y el nombre y la firma, y esto es lo que vamos a calificar como final del tema, ¿de acuerdo? Bueno, las recomendaciones finales, pues hacer el trabajo con la letra más legible que se pueda y respetar todos los signos de puntuación, las reglas ortográficas. Si tienen dudas de cómo escribir alguna palabra, revisen en algún diccionario o en alguna aplicación ahí que tengan en su celular, pueden revisar cómo se escribe adecuadamente cada una de las palabras que escriban en su carta. Otra cosa, si alguien quiere hacer, que por su gusto quiera hacer la carta o las cartas formales a computadora, también tiene esa libertad. Pueden hacerlo a computadora si alguien así lo desea, pero los que no lo quieran hacer así, pues se los reviso a mano, pues me mandan obviamente una fotografía de sus actividades y fotografías de las cartas que elaboren, ¿de acuerdo? Que son dos, recuerden. Y cualquier duda, pues ya saben, me buscan a través de un mensaje, me pueden hablar por teléfono, comuníquense conmigo durante estos días si es que tienen dudas de cómo hacer alguna actividad, ¿de acuerdo? Entonces, mucha suerte muchachos y éxito.